Familia, bienvenidos una vez más a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Recuerde que estamos leyendo el libro de Hechos y la semana pasada leímos el capítulo 7 en donde Esteban está delante del concilio a punto de ser juzgado y el sumo sacerdote le pregunta: oye, ¿te declaras inocente o culpable? Y él empieza a defenderse de las acusaciones y en esa defensa él le hace ver al concilio que así como los antepasados rechazaron a Moisés, ahora ellos estaban rechazando a Jesús. Y en su discurso, él ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre a la diestra del Padre y se lo anuncia a la gente que lo estaba escuchando, y a ellos les molestó tanto que se abalanzaron todos contra Esteban, lo sacaron de la ciudad y literalmente lo asesinaron. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras el día de hoy en el capítulo número 8. Hechos capítulo 8. Versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, obviamente. Es decir, Saulo estaba completamente de acuerdo en que lo hayan asesinado de esa manera. Seguramente había judíos que no estuvieron de acuerdo porque todos se abalanzaron contra él sin esperar realmente un dictamen. Simplemente lo sacaron de la ciudad y allí, quitándole las ropas, las pusieron a los pies de Saulo precisamente y lo asesinaron. Lo asesinaron brutalmente. Y Saulo estaba completamente de acuerdo con eso. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Déjeme hacer una pausa aquí, porque necesitamos entender qué es lo que está sucediendo. Y es que desde el día de Pentecostés hasta la muerte de Esteban, la iglesia ha estado en Jerusalén, en los límites de Jerusalén, y de ahí no ha salido a compartir el evangelio a otras ciudades, a otros lugares. Acuérdense que el pueblo de Israel tenía en mente que la salvación solamente era para ellos y para nadie más. Entonces, ellos estaban orientados específicamente a sembrar el reino de Dios y a compartir el evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo, solamente en Jerusalén. De Pentecostés a Esteban han pasado aproximadamente 5 años donde el trabajo de la iglesia y el crecimiento de la misma ha sido específicamente en Jerusalén. Acabamos de leer ahorita en el verso 1 que, generada esta persecución a la iglesia, entonces empezaron a salir los creyentes de Jerusalén. Habla de Judea, que está al norte, y habla de Samaria, que está al sur, salvo los apóstoles. Entonces, ubiquémonos. Ya tenemos creyentes en Jerusalén, los hemos tenido desde el principio. Ahora tenemos creyentes en Judea y tenemos creyentes en Samaria. Es decir, estamos abarcando, o la iglesia está abarcando más territorio. Vamos a seguir leyendo. El versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjese qué odio tan fuerte tenía Saulo en su corazón para con la iglesia, que él simplemente, sin preguntar nada, tocaba la puerta. Y al momento de que le abrían la puerta,
ni les daba chance, él los agarraba, me imagino que los agarraba de los cabellos, los tiraba y se los llevaba arrastrando hasta la cárcel. Era terrible, terrible la forma en que estaba actuando Saulo en contra de la iglesia de aquellos días. Arrastraba a hombres y a mujeres, no le importaba, y se los llevaba directamente a la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, Judea, Samaria, iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjese qué curioso lo que tuvo que suceder para que la iglesia saliera de Jerusalén y empezara a compartir en otras ciudades. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjese, entonces no solamente era cualquier ciudad. Este Felipe podríamos confundirlo con uno de los apóstoles, pero no, Felipe es uno de los 7 que escogieron para servir mesas, igual que Esteban. Fíjese, él fue a la ciudad de Samaria. ¿Qué sabemos de Samaria? La verdad es que lo que yo recuerdo en este momento, pues es cuando Jesús se encontró con una mujer, ¿no? Que era samaritana. Y bueno, le pidió agua y pasaron ahí algunas cosas. ¿Qué le parece si vemos un poquito de esa historia en Juan, capítulo 4, versículo 9? ¿Ya está ahí? La samaritana le dijo, ¿a quién? Pues a Jesús. Le dijo, después de que él le pidió de beber, le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y bueno, ya adelante Jesús le empieza a enseñar varias cosas que ahorita no las vamos a ver. Pero bueno, la referencia entonces que tenemos de Samaria es que no había una buena relación entre judíos y samaritanos. Y es que los samaritanos se habían convertido en gente pagana, digámoslo así, que no creía completamente en Dios. Y es que en Samaria se había hecho una mezcla entre judíos y entre paganos. Entonces esta mezcla generaba un nuevo tipo de gente que les llamaron los samaritanos. Entonces, fíjese a dónde fue a parar Felipe. Fue a parar a Samaria y ahí les predicaba de Cristo. Versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y es que si era un pueblo adverso, si era una ciudad con la que no había una buena relación, entonces Felipe tenía que llevar buenas cartas, porque si no, también se le iban a ir encima. Entonces, lo que Felipe predicaba y las señales que hacía era lo que estaban respaldando su predicación en esta ciudad que no era de amigos, ¿no? Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Volvemos a lo mismo, o sea, Esteban y Felipe fueron elegidos para servir mesas. Y es que ellos tenían características muy particulares. Si se acuerda de esas 3 características que habíamos visto, ¿no? Estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y eran hombres de buen testimonio. Y aquí en sus actos, en sus acciones se ve reflejado eso. Entonces estaba haciendo Felipe muchas obras, muchos prodigios, muchos milagros ahí en Samaria. Y fíjese, el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pues cómo no, ¿no?
O sea, llega una persona y empieza a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, a hablar buenas noticias. Pues obviamente la ciudad estaba llena de gozo. Versículo 9. Pero había un hombre. Siempre hay un pero, ¿eh? O casi siempre hay un pero. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Este pero aquí en esta historia de Felipe está muy interesante, porque esto sigue pasando el día de hoy. Esto sigue pasando el día de hoy. Nos roba la atención aquello que parece ser extraordinario, sobrenatural, impresionante. Simón antes ejercía la magia y eso era una característica muy particular de los paganos, de la gente que no creía en Dios. Fíjese, y de hecho Dios le habló al pueblo al respecto. Vamos a leer Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. A partir del verso 9. Dios está dando instrucciones al pueblo de Israel, y una de las instrucciones respecto a su comportamiento, a cómo debe ser este pueblo, está ahí en Deuteronomio 18, a partir del versículo 9. Le voy a leer rápido para que entendamos un poquito qué pasa con este tal Simón, que antes ejercía la magia y que anda engañando a todo el pueblo diciendo: miren, miren, este es el poder de Dios. Fíjese, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Está súper interesante esto. El versículo 14 termina de una forma tajante, por si usted tenía pensado que tenía la posibilidad de ir con el brujo, con el adivino, con alguien que le contacte con su ser querido que falleció. Si usted tenía pensado que irse a hacer una limpia porque no le va tan bien, déjeme decirle algo. A usted y a mí no nos ha permitido Jehová esto. Lo tenemos prohibidísimo, que no se le olvide nunca. Y bueno, Simón, que antes practicaba la magia, andaba haciendo de las suyas.
El versículo 11 dice que le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No se deje engañar, por favor. No se deje engañar. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora cheque el versículo 13. También creyó Simón mismo, ese mago, ese ex mago, lo que sea, también creyó. Fíjese. Y habiéndose bautizado, o sea, no solo creyó, también fue bautizado, Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba, así como me ve, con la bocota abierta, atónito. A Jesús le pasó algo similar, Jesús andaba por ahí, por la calle, y la gente veía los milagros que hacía y la gente creía. Felipe vino a Samaria, empezó a predicar y a hacer muchos milagros y prodigios y la gente creía. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Mire, este está bien padre. Juan capítulo 2, versículo 23 le dije, ¿verdad? Ok, ya estoy ahí, ya está usted también. Juan 2, 23 y 24 vamos a leer. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Fíjese cómo el creer ni siquiera es garantía de nada, Vamos a ver qué está pasando con Simón acá en Hechos. Yo no sé si Felipe se fió del tal Simón, pero el chiste es que Simón ya creyó y ya se bautizó, ¿no? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ese Pedrito y ese Juan siempre andan ahí en todo, son unos buenazos. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Iba también Simón. Iba también, creyó, se bautizó, pero seguía en su cabeza con cosas raras, ¿no? Quería pagar para que a él le dieran el poder del Espíritu Santo. Versículo 19, diciéndoles, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dijo Pedro, arrepiéntete. ¿Se acuerda cuando descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Y Pedro les empieza a decir a los que estaban reunidos ahí, les dice, es que ustedes lo mataron, es que ustedes no supieron reconocer al Mesías, al enviado, etc. Y los judíos que estaban ahí dijeron, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Nos equivocamos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Aquí Simón se bautizó. Antes creyó y se bautizó. Pero faltaba un ingrediente, un pequeño ingrediente que hace la diferencia. Y Pedro se lo acaba de decir, le dijo, arrepiéntete. Gira hacia Dios, voltea a ver hacia Dios. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar y de decidir. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. O sea, Simón era todo un caso, ¿eh? Gracias a Dios ya no hay casos de esos en la iglesia de hoy. Era todo un caso porque creyó, se bautizó, incluso aquí ya tuvo temor por todo lo que le dijo Pedro. Pero aún así le dice a Pedro y a Juan, oigan, oren ustedes por mí. Dios mío, la actitud de Simón debió ser, tienes razón, Pedro, arrodillarse y pedirle perdón a Dios, arrepentirse. De eso se trata la vida cristiana, y vamos a encontrarnos muchos Simones. No solo dentro no solo fuera de la congregación, sino también dentro. Gente que ya se bautizó, que cree porque ve cosas, pero no ha cambiado su forma de pensar. No se ha girado para voltear a Dios y seguir los estatutos y los mandamientos de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Juzgarlos? No. Nuestro trabajo es orientarlos y guiarlos hacia el arrepentimiento. Versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo,
Oye, pero ¿entiendes lo que lees? Avanzaba el carro y me imagino que iba Felipe así como que corriendo a un lado del carro y le dice, oye, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dijo, ¿y cómo? ¿Cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 53, versículos 7 al 8. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué necesitamos usted y yo para compartir el evangelio? Una situación común, una situación ordinaria, ahí en su trabajo, con su amigo, con sus amigos. Así, tal cual. Comenzó desde esa escritura, Felipe comenzó desde esas escrituras a compartirle el evangelio de Jesús a este personaje. Y así es como tenemos que hacerle nosotros. En las cosas cotidianas, ahí es cuando se anuncia el evangelio. Versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Obviamente Felipe le habló del bautismo, ¿no? Igual como Jesús, lo leímos en Marcos, cuando empieza su ministerio, lo primero que les dice es arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentimiento y fe tienen que ir unidas, porque si no, se queda incompleto la conversión. Y fíjese, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, es decir, si estás completamente seguro, si en ti no cabe duda de que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes bautizarte. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En caliente ni se siente, dicen. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, el gozo del eunuco fue completado ahí. Al parecer parece ser una persona piadosa, una persona que busca a Dios en las Escrituras. Iba leyendo hacia su destino y Dios tuvo un plan con él enviándole a Felipe. No sabemos si después este personaje se siguió dedicando a lo mismo que hacía o si de plano llegó a su destino y empezó a anunciar el evangelio. Yo creo que eso fue lo que pasó.
Versículo número 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. No, vamos a leer bien. Azoto no es que estuviera en un conflicto o que lo estuvieran azotando o algo. No. Azoto era una ciudad filistea, si no mal recuerdo. Y pasando por esa ciudad, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! ¡Qué impresión! Acuérdese que la iglesia hasta este momento no es como una religión más. La iglesia está dentro todavía, está dentro del judaísmo. Entonces, los mismos judíos consideraban a estos creyentes como una secta, la secta de los nazarenos, les llamaban. Y es que cuando Felipe fue a Samaria, le predicaba solamente a judíos. Hasta este momento no hay forma, no hay forma de predicarle a alguien que no sea judío. De hecho, fíjese, en Hechos 11:19, Hechos 11:19, dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, lo que estamos leyendo, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ya ve? Como los judíos creían que la salvación era solo para Israel. Entonces, en donde quiera que iban, solamente le predicaban a los judíos. La iglesia entonces, en el capítulo 8, por fin está saliendo de la ciudad de Jerusalén y ya está compartiendo en otras ciudades. Era parte del propósito de Dios, del plan de Dios. Y desafortunadamente, lo digo así, desafortunadamente tuvo que haber una persecución, tuvo que haber una muerte para que la iglesia despertara y saliera a anunciar el evangelio a otros lugares. Así termina el capítulo 8 de Hechos. Y seguimos aprendiendo cosas, mi hermano. Seguimos aprendiendo muchas cosas de todo esto que estamos haciendo. De todo esto que estamos leyendo. No dude en poner en práctica las pequeñas cosas que Dios le regala mientras hacemos esta lectura. De eso se trata la vida cristiana. No de cuánto leo, ni cómo lo leo, ni de cuánto aprendo, sino de todo eso que aprendo, cuánto aplico en mi vida diaria y personal. Oremos a Dios para que Él sea nuestro guía en todo este andar con Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. Te doy la gloria y la honra a ti porque solamente tú eres digno. Gracias porque nos permites a mis hermanos, a mí, estar leyendo las Escrituras y estar leyendo verso por verso. Tal vez no estamos desmenuzando todo, absolutamente todo lo que dice tu palabra, pero yo creo en mi corazón que tú estás sembrando pequeñas semillas en cada uno de nosotros y a su tiempo darán el fruto que tienen que dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.